Vamos a continuar con más para hablar de algo que sucedió el día de ayer. Hablamos de esta entrevista en Uno Decide con el presidente electo Rodrigo Paz. Se tocaron los temas más importantes, los más urgentes además en las necesidades de nuestro país. Y para analizar un poco esta entrevista y lo que se viene más adelante, por supuesto, para el país, nos acompaña hoy Francisco Solares, analista político. Francisco, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Daniel, ¿cómo te va? Qué gusto, como siempre, estar conversando en Dueños de la Tarde. De pronto, así en términos generales, ¿cuál ha sido tu percepción de escuchar al presidente electo? Mira, ha sido la primera gran entrevista del presidente electo, Rodrigo Paz. Una entrevista que considero muy esclarecedora, porque te da primero información, pero te dice también la situación y de cómo se lo va a resolver. Yo creo que eso es lo que la gente estaba esperando, más allá de un lenguaje sencillo. Estaba necesitando escuchar cuáles son los problemas que la gente siente, pero también decirle, tenemos que tomar, creo, cierto rumbo. Tenemos que tomar este camino, porque ¿qué es lo que le interesa a la gente? Recuperar su economía, que no exista corrupción, pero por otro lado también hacer de que el aparato productivo y los problemas principales como hidrocarburos, inflación, todos esos temas puedan ser abordados de una manera adecuada. Yo creo que el presidente electo está queriendo construir un verdadero puente hacia la gente, porque estos últimos 20 años ha sido bastante difícil, te lo digo. Como dos temas grandes, estaba primero, como decía, el término hidrocarburos. Sí. Habló del viaje que va a tener hacia los Estados Unidos, Correcto. que el combustible está garantizado, faltaría esta parte de la logística. Ya dice mucho acerca de cómo va a ser el comportamiento del Ejecutivo con las relaciones internacionales. Claro, hablaba de la gallinita de los huevos de oro. Esa gallina de los huevos de oro que evidentemente fue secuestrada por un partido político y que, como es el tema de hidrocarburos, que es la prioridad en este momento para el gobierno, te ha dicho justamente que está garantizado, pero hay que ver ahora, más allá del tema logístico, la relación que va a tener y va a construir Bolivia para que esto pueda hacerse realidad. Sumado a eso, tú tienes otros temas, como por ejemplo el tema de cómo se va a ver la inflación, qué es lo que va a pasar con el Banco Central, cómo vamos a reactivar el aparato productivo, pero también habló de otros temas que para mí son muy importantes y que no se los había tocado mucho en la campaña, que es el tema de educación. De verdad que me gustó escuchar decir de que la educación está atravesando una crisis también, pero al mismo tiempo hay que encontrarle una solución con la calidad educativa, con la forma como se aborda la educación desde las normales. O sea, hay un sinnúmero de temas que en más de una hora se habló. Ahora, algo que la gente de pronto estaba esperando escuchar también era la inmediatez de estas soluciones. Muchas se necesitan ya a corto plazo. Y volví a ratificar esa decisión de hacer a corto plazo al menos el tema de hidrocarburos y la reactivación financiera, la estabilización de la parte financiera, a eso lo entendemos, la llegada de dólares. Claro. ¿Ves factible que lo haga en el corto plazo con la estrategia que está planteando? Puede ser factible en la medida de que el gobierno tenga una buena relación con la Asamblea Legislativa, porque esto pasa por un tema normativo también. Es decir, tiene que haber modificaciones a la norma, tiene que haber aprobaciones, y esto es justamente, manda una señal de decirle, bueno, como Poder Ejecutivo tenemos nosotros planificado hacer esto, pero también necesitamos la contraparte, y la contraparte política la tiene las diferentes bancadas de la Asamblea. Yo creo que hablar desde este momento cuáles van a ser esas metas, esas políticas que quieren aplicar, le va a mandar justamente un desafío a la Asamblea. Le va a mandar un desafío a los diputados y a los senadores, que estos temas son inmediatos. Estos temas no pueden esperar. Por tanto, el tratamiento es inmediato. O sea, hay que trabajar desde el día 1, porque no es solamente la posesión y esperar a organizarse, sino más bien hay que tenerlo previamente establecido para que a partir de eso justamente el comienzo de la solución empiece a llegar. Y para terminar, por favor, ¿cómo ve el funcionamiento de esta asamblea, entendiendo la importancia que va a tener? Ya las tres principales fuerzas, que son el PDC, Libre, Unidad, han de alguna manera ya manifestado el apoyo a todas las medidas que se vayan a implementar para todos estos objetivos. Mira, como ya no existe el rodillo parlamentario que tenía el movimiento al socialismo en estos últimos 20 años, ahora volvemos a la lógica de la construcción de los consensos y a la idea de que todos tenemos que trabajar
por el bien del país, porque la solución tiene que ser para todos. No es un tema de cálculo político, no es un tema solamente de qué me conviene aprobar o qué puedo esperar a cambio de que me aprueben, sino que en realidad yo creo que, como lo hablamos en el anterior programa, la anterior vez, yo te decía, creo que todos tienen el desafío de ponerse la camiseta. Y de aquí en adelante, la bancada del PDC, la bancada de Libre y de Unidad Nacional, que son las tres fuerzas con mayores diputados en este caso, tienen justamente que empezar a construir una agenda en común. Yo creo que eso es importante y el presidente electo ha mandado mensajes para que empiece a trabajarse de esa manera. Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde y ayudarnos a entender un poco todas estas cosas. Gracias, un gusto, como siempre. Gracias.